¿Cómo están? Por aquí, Darwin Zamora Machado, participante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, específicamente del Núcleo Regional de Educación Avanzada Caracas, hoy presentando como requisito parcial para optar al título de doctor en Ciencias de la Educación mi proyecto de tesis doctoral titulado Educación Pública e Infancia en los Márgenes como escenario natural de desigualdad social, en el cual tuve y he tenido el placer de contar con la valiosa compañía, tutoría y asesoría de la doctora Sebastiana Ponte de Goli. Agradecido con cada uno de ustedes que nos acompañan en la mañana de hoy, especialmente con ustedes, honorables miembros del jurado, en este caso como jurado interno, la doctora Arlene Carpio Rojas, y como jurado externo, el doctor Freddy Carmona León. Esperamos que a lo largo de este pequeño audiovisual podamos develar todos los elementos que componen este proyecto de tesis doctoral. Muchísimas gracias por estar conmigo en los próximos minutos. Antes de iniciar, quisiera colocar como una suerte de epígrafe de esta presentación, estas palabras del poeta Jean-Marie Rilke. Deja que todo te suceda. La belleza y el terror. Solo sigue caminando. Ningún sentimiento es definitivo. Como introducción, aquí les dejo que el escenario actual de la educación básica pública se posiciona como una suerte de espacio fundamental para la construcción de sociedades justas, equitativas, como ese lugar donde asiste el ser humano para superar las brechas sociales, culturales y económicas a través del aprendizaje. Sin embargo, yo creo que la realidad de la infancia en los márgenes expone una profunda desigualdad que obstaculiza el acceso a una educación de calidad. Es por esto que como investigador me complace presentar mi proyecto de tesis doctoral, en el cual abordaremos la temática de la educación básica pública y la infancia en los márgenes como escenario natural de desigualdad. A través de este estudio pretendo adentrarme en estas dinámicas educativas que muestran a los estudiantes, niños, niñas, adolescentes, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y su exclusión social dentro del ámbito escolar, donde el objeto central de esta tesis es entender que la escuela básica pública es un escenario natural para propiciar la vulnerabilidad y la desigualdad social. Para poder acercarme al objeto de estudio que pretendo a través de este proyecto de tesis doctoral, es necesario partir de una piedra angular. Y no es más que el reconocimiento de la desigualdad existente en las escuelas públicas de los diferentes municipios en los cuales he trabajado como docente especialista en el área de dificultades de aprendizaje. En mi navegar, en ese Argos praxeológico, he tenido la oportunidad de conocer in situ como un actor más dentro de ese etnos las desigualdades existentes en las escuelas rurales y marginales del municipio Tovar, del municipio Rivas, del municipio Mariño y actualmente del municipio Girardot del estado de Aragua. Durante casi 5 lustros de acción docente, he venido recogiendo todos estos relatos que luego expondré de forma responsable en mi tesis doctoral, donde vamos a evidenciar que la escuela pública
se convierte en un escenario natural y normalizador de la vulnerabilidad y por ende de la desigualdad social. Fueron muchas las interrogantes que nos planteamos durante todo este proceso, un proceso de reflexión hermenéutica profundo, un proceso de tratar de comprender cada una de estas situaciones para poder demostrar lo que queríamos a través de nuestro objeto de estudio. Sin embargo, la interrogante originaria, nacida a través del cavilar de tantas noches de reflexión, esta que acá les dejo. ¿Cómo se puede comprender la relación de desigualdad social que acontece como un escenario natural entre la educación básica pública y la infancia en los márgenes? Dentro de los objetivos que nos planteamos en este proyecto de tesis doctoral, se encuentra en un primer término el significar el mundo de la vida cotidiana de la infancia en los márgenes. Esto lo vamos a realizar a través de los relatos de los actores que entretejen estas tramas y subtramas presentes en estos contextos. ¿Quiénes son? Sencillo, los niños, las niñas como estudiantes, los docentes, los padres, madres, representantes o responsables y evidentemente mi persona no solamente como investigador, sino como actor recurrente e interactuante en estos contextos. Por otro lado, en un segundo término dentro de estos objetivos de investigación que nos planteamos está el reflexionar críticamente sobre las tramas de significación de la desigualdad social que se vive en la infancia en los márgenes. Para esa reflexión crítica partimos de interpretaciones de cada una de estas situaciones que se normalizan dentro del contexto educativo de la escuela en los márgenes, como por ejemplo el embarazo adolescente, la violencia, la no superación de la brecha cultural, social, educativa, que se vive el día a día allí. Pareciera que dentro de la misma la escuela se convierte simplemente en una multiplicadora de dicha desigualdad. Continuando entonces con los objetivos que nos hemos planteado desde nuestra concepción de este proyecto de tesis doctoral propiamente enfocado desde el paradigma interpretativo, queremos interpretar la faticidad de las tramas de significación pedagógica como un quehacer de comprensión hermenéutico que permita entender las posibilidades del docente público en sus experiencias situadas en un contexto educativo pedagógico desigual y normalizado. Y por último, queremos mostrar los significados de desigualdad social que padece la infancia en los márgenes, en escenarios educativos pedagógicos naturales, lo cual no nos permita visibilizarlo y acceder a ello como posibilidad pedagógica inteligible. Una vez construido nuestro objeto de estudio, este proyecto de tesis doctoral tiene una sustentación a través de una serie de pensares. Pensares que son producto de una trama epistemológica nacida de un arqueo, de una revisión profunda sobre el pensamiento de diferentes autores. Es por esto que aquí, para sustentar la comprensión de mi objeto de estudio en lo que concierne a la escuela básica como pública, en los márgenes como reproductora de desigualdad social y por ende vulnerabilidad, era fundamental e inobjetable el pensamiento de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, que dentro de sus
postulados, dentro de sus ideas están este asunto de la reproducción social, de la desigualdad, del poder simbólico y algunos elementos que asoman hacia la dominación masculina, ¿verdad? Él habla de factores estructurales y culturales en la construcción de la realidad social. ¿Cómo interpretar a Bourdieu dentro de esa escuela básica como reproductora social? Él nos habla de un espacio estructurado donde se van a producir luchas por el poder y la distinción. En este campo, tanto docentes, estudiantes, padres, familias, van a poseer diferentes posesiones y recursos. Estos van a generar desigualdades en cuanto a la oportunidad de una educación de calidad. Para Bourdieu, la educación no es un espacio neutral. La escuela no es un espacio relegado a la simple construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje. No, para él la escuela es un espacio de reproducción social, donde evidentemente se van a reproducir desigualdades producto de estudiantes privilegiados económicamente y que va a relegar de una u otra forma a todos estos estudiantes que se encuentran en los márgenes de la sociedad. Hay un concepto clave para comprender el pensamiento de Bourdieu y es su definición del hábitus, algo que él conceptualiza como un conjunto de disposiciones, percepciones y prácticas que los individuos internalizan a través de sus experiencias sociales. En el caso de estudiantes, de niños y niñas en situación de marginalidad, este hábitus va a estar marcado por la pobreza, por la exclusión y por la falta de acceso a oportunidades educativas de calidad. ¿Sí? Entonces, este hábito arraigado este hábito de pobreza, arraigado en estos sectores al margen, evidentemente van a ser un obstáculo para el éxito educativo. Entendiendo a Bourdieu a través de este proyecto de tesis doctoral, a través de los estudios que nos estamos planteando, los niños, niñas que viven una situación de marginalidad se encuentran en una desventaja significativa dentro del sistema educativo. Van a carecer de recursos materiales, culturales, sociales necesarios para un buen desempeño escolar. Además de la discriminación, la exclusión y todas estas categorías emergentes de la pobreza. No quiero dejar pasar por alto el pensamiento de Michel Apple, autor, educador norteamericano, enfocado mucho en el tema del currículo. Él nos viene a hablar sobre la escuela como un microcosmos de la desigualdad. Él conceptualiza la escuela como un microcosmos en la sociedad, donde se van a reflejar esas estructuras de poder que ya nos había hablado Bourdieu y esas desigualdades sociales. Apple coloca un elemento transversalizador para esta comprensión, que es el currículo oculto. Ese currículo oculto que ya nosotros conocemos, que se refiere a mensajes y valores implícitos que se transmiten a los estudiantes dentro de la práctica escolar. Para Apple, muchas veces este currículo no explicado va a reforzar normas y expectativas de una clase dominante, va a legitimar posiciones de poder y va a relegar a los grupos marginados. Quizás uno de los elementos fundamentales, de las premisas sustentadoras del pensamiento de Apple, es que él considera que la pedagogía crítica es un arma fundamental contra la desigualdad. Hay un pensamiento dentro de todo el ideario educativo venezolano y por ende de la impronta que le caracteriza, que es el de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Lo traemos a colación dentro de ese tejido epistémico que iniciamos para este proyecto de tesis doctoral, porque
Más allá de su destacada trayectoria como político, abogado, escritor, periodista, que ya todos conocemos, Prieto Figueroa en su impronta se va a erigir como una figura fundamental dentro del hábito educativo venezolano. Existe en él una profunda convicción transformadora de la educación. Es un filósofo de la educación venezolana. Eh, es por eso que en una revisión de algunos escritos, algunos discursos que conseguimos a través de la web, podemos señalar o pensar que Figueroa era consciente de las profundas desigualdades sociales que afectaban a los estudiantes en situaciones, por llamarlo de alguna forma, marginales. Prieto Figueroa se plantea que identificar estas desigualdades sociales como uno de los principales obstáculos para el desarrollo humano y social, había que buscar a través de la misma educación transformarla. Es por eso que podemos señalar que la filosofía educativa de Prieto Figueroa va a pensar un concepto de educación crítica, donde se propone una educación que empodera a los estudiantes para pensar por sí mismos, una educación liberadora, como lo señalamos en uno de los objetivos que nos trazamos a través del proyecto de tesis doctoral, es reflexionar críticamente sobre el fenómeno que abordamos a través de este objeto de estudio. Pero, ¿cómo comprender el pensamiento, la acción, la cotidianidad de la familia sin dejar de lado visiones más allá de la extranjera y no traer a colación a un hermeneuta que comprendió la realidad de la familia venezolana? ¿Quién más que el doctor y sacerdote Alejandro Moreno Olmedo? Y particularmente tuve la oportunidad de conversar 2 veces con él y conocer sus visiones sobre lo que él tituló en su obra La familia popular venezolana. Olmedo hizo una serie de ejercicios etnográficos que nos permiten, como trama sustentadora de este proyecto, entender un enfoque en el mundo de la vida popular, ¿verdad? Especialmente esa crítica que él hace a la modernidad, a la dominación, su enfoque humanista y holístico, esa importancia de la investigación cualitativa y etnográfica. Para mí, Moreno es un pionero en el uso de métodos cualitativos y etnográficos en el estudio del mundo popular venezolano. Y es a través del pensamiento del sacerdote Alejandro Moreno Olmedo que nos podemos acercar desde un punto de vista epistemológico a una comprensión a profundidad sobre la escuela básica, pública, los márgenes, como reproductora de desigualdad social y por ende de vulnerabilidad. Una vez reveladas estas voces epistémicas que tejieron dicho entramado, la tercera parte de mi proyecto de tesis doctoral, parte que no es aislada, sino que tiene la continuidad en el pensamiento y en la narrativa que hoy traigo, presenta la ruta metodológica, donde quiero exponer que el paradigma en el cual me sumergí para el abordaje de mi trabajo sobre este proyecto y sobre el objeto de estudio que presenté es el paradigma interpretativo, eh, ya que en ese escenario de la escuela básica, este paradigma interpretativo lo considero como crucial para comprender todas esas complejidades y realidades de la educación en los márgenes y cómo esta escuela y por qué esta escuela termina convirtiéndose en estos escenarios en reproductora de la desigualdad y la vulnerabilidad social. Si algo tengo que
señalar, y lo sabemos todos, que gracias a este paradigma que me puedo alejar de esa rigidez del positivismo. Aquí no cabía el positivismo. En esta investigación que hoy les presento no había posibilidad de eso, ya que en este paradigma interpretativo que utilizo me posibilitó el abrir las puertas hacia una comprensión a profundidad, trascendiendo de la medida medición y predicción. Me condujo a una comprensión holística y contextualizada de la educación pública, y lograr quizás captar esas voces silenciadas de los actores que aquí se presentan, descifrar algunas realidades invisibles, como esa desigualdad, esa exclusión, ese desafío de superar la brecha social que está en los márgenes, comprender las subjetividades, como lo asomábamos en el pensamiento Bourdieu. La escuela no es un proceso neutral. Apreciar las diversidades. Gracias a este paradigma y el cual orienta mi trabajo, que puedo comprender y seguir comprendiendo el por qué la escuela básica en los sectores marginales termina convirtiéndose en un escenario natural para la reproducción de la desigualdad y la vulnerabilidad. ¿Quiénes serán los actores fundamentales de esta investigación? ¿O quiénes son los actores fundamentales de esta investigación? Sencillo. Los docentes, los estudiantes, los padres, madres, representantes y responsables, que a través de sus relatos que he ido recogiendo en mi praxis, nos permitirán adentrarnos, conocer, comprender el porqué de este objeto de estudio. Podríamos decir que estos actores son los hilos que tejen esta parte de la trama que hoy presento. Por otro lado, hay un escenario que es evidente, es la escuela, es esa institución educativa que se encuentra en esa zona que ya tengo muchos años recorriendo. Es el escenario natural donde se cimenta esta búsqueda para comprender el por qué esta escuela termina convirtiéndose en un escenario de reproducción de desigualdad. Para poder lograr esa comprensión sobre las vivencias de estos actores a través de estos escenarios, los ejercicios etnográficos que he realizado durante este tiempo tendrán y tienen un valor fundamental, ya que es a través de ellos que puedo acercarme a la tan ansiada comprensión. Al inicio de esta presentación coloqué un poema de Jean-Marie Rilke. Decirles que lo saqué de algún libro estaría engañándoles. Lo vi en una película sobre un niño en la Segunda Guerra Mundial que asesinan a su madre. Y vi todo ese escenario y estas personas que se escondían en sus áticos convertían sus realidades en parte de su normalidad, de su cotidianidad. Esto es lo que comprendemos hasta los momentos de la escuela pública en los márgenes, donde todos estos aspectos que generan vulnerabilidad terminan siendo normalizados por la misma escuela. Esperamos entonces que
esta presentación pueda servir para develar lo que pretendo a futuro a través de mi tesis doctoral y como siempre agradecido por su atención. No me quedaba más que darle las gracias, estimados miembros de este honorable jurado, por su tiempo. Agradecer a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez por la formación que brinda a través de este programa del doctorado en educación. Evidentemente a mi tutora, la doctora Sebastiana Pontegol, quien ha sido mi maestra, de quien he aprendido mucho, de verdad que sí, en cada una de sus enseñanzas. Agradecer a mi amigo Santiago Aguilar, compañero de estudios en este proceso. A cada uno de ustedes, gracias. Al finalizar, quiero dejar como dedicatoria de este trabajo y mi futura tesis doctoral a la doctora Yomar Dorta Martínez, que es donde se encuentre, que evidentemente ya no es en este plano. Agradezco porque un día me dijo lo que tenía que ser un doctor en ciencia de la educación, tenía que ser humano. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención.